El sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y violeta, una obra maestra fugaz que la Sala Blanca nunca permitió. Allí, la única iluminación procedía del duro e inmutable resplandor de las luces fluorescentes, un recordatorio constante del mundo estéril que me había despojado de todo lo humano. Pero aquí, en esta isla, en medio del calor de los soles ponientes y el aroma de las aguas saladas, me había dejado escapar. Caí por el precipicio de la normalidad y volví a caer en el abismo de mi pasado. Dicen que si miras fijamente al abismo el tiempo suficiente, el abismo te devuelve la mirada. Pero ahora, completamente emergido en el abismo, se manifestó, no como un recuerdo, sino a través de la fría sonrisa que llevaba Tsukishiro. Estaba de pie frente a mí, una figura cortada del mismo tejido que la Sala Blanca, un eco de la vida que pensé que había dejado atrás. Lo seguí hasta una zona apartada del campamento. Los estudiantes de la clase B permanecieron en silencio mientras nos veían caminar hacia la esquina del campamento. Sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo, con un LED rojo parpadeando en su superficie. Solo por precaución, dijo, colocándolo sobre una roca entre nosotros. Un zumbido sutil llenó el aire, apenas perceptible para mis oídos. No me gustaría que mi equipo escuchara esto. Usó un bloqueador de radio para interferir con el micrófono que estaba dentro de mi reloj inteligente. Tsukishiro quería hablar de secretos. Las sombras blancas que acechaban lejos de los ojos de la sociedad. ¿Lo entiendes? Por supuesto, continuó Tsukishiro, su voz casi un susurro. Que no estoy aquí por acción disciplinaria. La caída de Shibata fue un accidente, dije con voz plana. Él se rió secamente, de hecho. Uno desafortunado, sin duda. Pero los accidentes ofrecen oportunidades. Dio un paso más cerca. Seamos francos, Ayano Koujiki Yotaka-kun. Tú y yo sabemos que esta farsa que estás jugando no tiene sentido. Esta vida normal a la que te aferras es una ilusión. Una construcción frágil construida con tiempo prestado. Mi mirada se encontró con la suya. Simplemente estoy cumpliendo el papel que me asignaron. Un papel que tú elegiste, respondió, endureciendo su voz. Y uno que puedes abandonar en cualquier momento. Regresar a donde perteneces. Al lugar donde tu potencial puede realizarse plenamente. A ese lugar. Se hizo un silencio pesado y sofocante. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el lejano chillido de un pájaro. Entiendo. Finalmente dije. Entendí su intención. Entendí la atracción de ese mundo estéril, el atractivo de su fría lógica y la seductora promesa de un propósito más allá de esta danza desordenada e impredecible de la interacción humana. Lo entendí, porque una parte de mí lo anhelaba. Pero ya ves, continuó Tsukishiro, ese acto, esa inacción deliberada, no fue la elección que haría un estudiante normal, ¿verdad? Abandonaste ese papel en el momento en que dejaste caer a Shibata. Se inclinó y su mirada intentó mirar directamente al abismo que yo había tratado de ocultar. O tal vez, susurró, con un toque de triunfo en su voz, ya la abandonaste hace mucho tiempo. No en esta isla, Ayano Koujiki Yotaka-kun. Pero en el momento en que viste esta escuela por lo que realmente es. En el momento en que me di cuenta de que la meritocracia era una mentira y que la victoria exigía algo más que destreza académica. Sus palabras tocaron una fibra sensible. El deseo de una vida normal, la fugaz esperanza de integrarse, siempre se había visto eclipsado por el instinto de manipular, controlar y ganar. Incluso mis intentos de moderación, mis esfuerzos por permanecer en las sombras, ¿nacieron realmente de un deseo de normalidad? ¿O fue un anhelo más profundo y perverso por la emoción familiar del juego? Había tratado de distanciarme de la Sala Blanca, pero cada movimiento calculado, cada resultado orquestado, susurraba una verdad diferente. Una verdad que Tsukishiro vio con escalofriante claridad. ¿Existe realmente una razón para que regrese? La sonrisa de Tsukishiro vaciló, un destello de sorpresa cruzó su rostro. ¿Por qué? Ya has demostrado tu voluntad de abrazar tu verdadera naturaleza. ¿Qué te detiene? Allí no me queda nada. Dije, mi voz carente de emoción. No más lecciones que aprender. No más variables que analizar. Solo inútiles repeticiones de resistencia que terminan conmigo sin sentir nada. La sonrisa de Tsukishiro finalmente se desvaneció. Muy bien, dijo, con la voz llena de decepción. Entonces lucha en el barro de la mediocridad tanto como puedas, Ayano Koujiki Yotaka-kun. Se giró, su mirada recorrió el campamento y gritó. Ichino Seonami Sani Kanzaki Ryuji-kun. Unas palabras, por favor.
Ichinose y Kanzaki, que corren frenéticamente hacia nosotros, están visiblemente preocupados por su compañero desaparecido. Tsukishiro se volvió hacia los dos, quienes tenían una expresión compuesta de preocupación y confusión. Ichinose Onami-san, Kanzaki Ryuji-kun. Necesitamos discutir un incidente bastante desafortunado. Ichinose dio un paso adelante, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Se trata de Shibata-kun? ¿Está bien? Actualmente está inconsciente, respondió Tsukishiro, con voz tranquila y serena. Los médicos creen que sufrió una conmoción cerebral y una lesión importante en la pierna. ¿Su pierna? La voz de Ichinose vaciló. Pero, él juega al fútbol. La mirada de Tsukishiro se dirigió hacia mí, con un brillo frío en sus ojos. Precisamente. Lo que nos lleva al asunto que nos ocupa, Ayano Kouji-kun. Según los médicos, tú y Shibata-kun fueron encontrados al pie de una pendiente empinada, con su pierna atrapada en un cable trampa improvisado. ¿Un cable trampa? La voz de Kanzaki es aguda, llena de sospechas. ¿Estás sugiriendo que alguien puso una trampa deliberadamente? Ciertamente es una posibilidad. Y hay un motivo bastante convincente. La penalización para un estudiante que se retira del examen es de 30 puntos. Puntos que se deducirían del total de su clase. Hizo una pausa, dejando que la implicación quedara flotando en el aire. Ayano Kouji-kun, tú eras el único presente en la escena. Y mientras afirmas que otro estudiante de tu clase es el responsable, Kaneda, no se encuentra por ningún lado. Su explicación es plausible. Pero es solo una teoría. Respondí. Tsukishiro sonrió, pero no había calidez en ella. Una teoría respaldada por evidencia circunstancial. Has estado solo con Shibata-kun en esas carreras diarias durante los últimos 3 días. Conoces el camino. No sería difícil crear un escenario en el que parezcas inocente. No debería mencionar el reloj. Tsukishiro no solo pudo manipular los datos del GPS para decir que Kaneda nunca estuvo allí en primer lugar, lo que probablemente hará tan pronto como regrese el barco. Podía manipular fácilmente los datos del GPS para ubicarme en la escena en un momento en el que supuestamente estaba solo. Ichinose, la llamé, volteándome hacia ella. Su honestidad y compasión fueron tanto una fortaleza como una debilidad. ¿Crees que soy capaz de tal acto? Sus ojos se encontraron con los míos, buscando una respuesta que no poseía. Yo, no lo sé, Ayano Kouji-kun. La situación parece sospechosa. Pero estuviste con nosotros la mayor parte del tiempo. Parecías, se detuvo, sin saber cómo articular la compleja mezcla de emociones que sentía. Esto no nos lleva a ninguna parte, dije, atravesando la incertidumbre. La única manera de resolver esto es esperar a que Shibata recupere la conciencia. Él puede decirnos qué pasó. Pero para entonces quizá ya sea demasiado tarde. Tsukishiro no dudaría en manipular a Shibata, torcer sus recuerdos, pintarme como el villano. Necesitaba actuar antes de que él tuviera la oportunidad. Tsukishiro estuvo de acuerdo de inmediato. Una propuesta sólida. Esperaremos el testimonio de Shibata-kun. Miró su reloj y sonrió. Se espera que Shibata-kun recupere la conciencia mañana. Esperaré hasta entonces para escuchar su relato de los eventos. Su sonrisa se amplió, sus ojos fríos y calculadores. Por razones de seguridad, es mejor si no te quedas en nuestro campamento por ahora, dijo Kanzaki, su voz mezclada con una disculpa renuente. Entiendo que hayas pasado por momentos difíciles con tu propia clase, pero esto complica las cosas. Asentí. No tenía sentido discutir eso. Me giré para irme, el peso de la mirada de Tsukishiro pesaba sobre mi espalda. Ten la seguridad, Ayano Kouji-kun, me llamó Tsukishiro, llegaremos al fondo de esto. Sentí su sonrisa tranquila, serena pero fría, incluso de espaldas a él. Mañana. Un día. Un día para impedir el plan de Tsukishiro. Mientras Kaneda esté ahí afuera y se sienta culpable por esta situación, podré demostrar mi inocencia. Podré demostrar mi inocencia y evitar ser arrastrado al fondo del abismo. El suelo del bosque se volvió borroso bajo mis pies, cada paso impulsado por la urgencia. La luz mortecina se filtraba a través del denso dosel, tiñendo el camino de cambiantes tonos de verde y gris. Cada segundo contaba. Tsukishiro había tendido su trampa y yo tenía menos de un día para desmantelarla. Mientras me acercaba al campamento de la clase C, me desvié del camino principal y busqué la protección de la línea de árboles. Los sonidos de risas y charlas bulliciosas flotaban en el aire. Reduje el paso y mi mirada escudriñó la maleza.
No sería bueno que nos vieran regresar. Y entonces la vi. Shiina estaba sentada acurrucada contra la base de un roble, con un libro abierto en su regazo. La luz del sol que se desvanecía arrojaba un brillo cálido en su rostro, el suave surco de su frente mientras absorbía las palabras de la página. Shiina, grité suavemente, sin querer asustarla. Ella miró hacia arriba y sus ojos se abrieron al reconocerlo. Ayanoko, su saludo fue interrumpido, reemplazado por un grito de ama. Su libro se le escapó de las manos y aterrizó suavemente sobre el lecho de hojas debajo de ella. ¿Qué ocurre? Pregunté, ni siquiera mi máscara cuidadosamente pulida podía ocultar completamente la sorpresa en mi voz. Se puso de pie, su mirada fija en mí con una mezcla de preocupación y algo parecido al miedo. ¿Tú, te ves? Ella luchó por encontrar las palabras, sus manos apretándose y abriéndose a los costados. Miserable. Ella susurró. Es como en el crucero. Esa noche cuando ese hombre habló contigo. Tienes esa misma mirada en tus ojos. Ese mismo vacío. Dio un paso atrás y se llevó las manos a la boca, como si quisiera ahogar un sollozo. Es peor ahora, dijo entre lágrimas, con lágrimas en los ojos. Es como si hubieras caído en un agujero oscuro y no pudieras salir. ¿Miserable? No estoy seguro de haberlo entendido. ¿Qué quieres decir? No entendí lo que quiso decir en el crucero y no lo entiendo ahora. Es como, ella luchó por encontrar las palabras adecuadas, su voz temblaba. Como si toda la luz se hubiera ido de ti. Como si estuvieras vacío. Su angustia era evidente, sus emociones crudas y sin filtrar. Entendí la mecánica de su tristeza, las formas en que su lenguaje corporal delataba su agitación interior. Pero no podía comprender por qué ella me percibía como la fuente de esa tristeza. Mi apariencia exterior no había cambiado. Mi postura era controlada, mi expresión neutral. No sentí nada. Como siempre lo he hecho. Quizás había algo que ella, como alguien perspicaz y que podía sentir empatía por alguien como yo, podía percibir. ¿Qué pasó? Preguntó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Pasó algo con la clase B? ¿Ha habido novedades? Dije con tanta calma como siempre. Le conté todo. Desde el momento en que Kaneda se acercó a mí, hasta la golpiza orquestada y el enfrentamiento en el campamento de clase B. Sin embargo, no le conté sobre los planes de Tsukishiro. Es demasiado peligroso para ella saber algo sobre ellos, o sobre él por completo. En cambio, le dije que soy el principal sospechoso del caso y que si no encontraba pruebas, podría enfrentar las consecuencias. Sin embargo, incluso cuando las palabras salieron de mis labios, un extraño desapego se apoderó de mí. Era como si estuviera contando las acciones de un extraño, un observador imparcial en lugar del actor central de este drama que se desarrollaba. ¿Y? Presionó Shiina, su voz apenas era un susurro. Sus ojos, generalmente brillantes y curiosos, estaban nublados por una preocupación que me carcomía. Shibata resultó herido. Parece que alguien saboteó el camino que seguimos, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Se cayó y se golpeó la cabeza. Actualmente está inconsciente. La mano de Shiina voló hacia su boca y sus ojos se abrieron alarmados. ¿Herido? Pero, ¿cómo? Fue un accidente. Una parte de mí dudó. Revelar la verdad, reconocer mi propia inacción, fue como exponer una vulnerabilidad que no podía permitirme. Sin embargo, la percepción de Shiina, su capacidad para ver algo que yo ni siquiera podía ver en mí mismo, no me dejó otra opción. No fue un accidente, dije, con voz plana, desprovista de cualquier emoción que no pudiera reunir auténticamente. Podría haberlo evitado. Vi las señales, las piedras deliberadamente mal colocadas, el cable trampa escondido debajo de las hojas. Pero decidí no hacerlo. La expresión de Shiina pasó del shock a la confusión, su ceño se frunció mientras intentaba entender mis palabras. Tú, viste la trampa, pero no le advertiste. Correcto, confirmé, encontrando su mirada directamente. Fue un riesgo calculado. Un sacrificio necesario. Durante un largo momento, Shiina simplemente me miró fijamente, con expresión ilegible. Su habitual placidez había dado paso a algo parecido al shock, un sutil temblor recorrió sus manos mientras se apretaban a los costados. Tú, viste la trampa, pero no le advertiste. Susurró, haciéndose eco de mis propias palabras como si intentara encontrarles sentido. Un destello de dolor cruzó sus rasgos, rápidamente reemplazado por un ceño pensativo. Se mordió el labio y bajó la mirada al suelo mientras luchaba con una maraña de emociones. ¿No había otra manera?
Preguntó en voz baja, su voz apenas audible por encima del susurro de las hojas. ¿Qué hubiera pasado, si le hubieras advertido? Ella me miró y sus ojos color amatista buscaron en mi rostro respuestas y consuelo. Yo, no lo entiendo del todo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pero confío en ti, Ayano Kouji-kun. Ella vaciló y su mirada se dirigió hacia el borde del claro, donde estaban reunidos varios estudiantes de la clase C. Hablando de eso, comenzó, su voz apenas era más que un susurro. Kaneda-san ha estado actuando de manera extraña. Regresó hace un tiempo, pero ha estado evitando a Ryuen-kun. Simplemente está sentado allí, en un rincón, solo. Eso funciona perfectamente para mí entonces. Dije sin rodeos. Shiina, voy a necesitar tu ayuda aquí. Esta es la primera vez que me pides ayuda directamente, ¿no? Un sutil temblor de sorpresa coloreó su voz. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios, un destello de algo parecido al orgullo en sus ojos. ¿En qué puedo ayudarte, Ayano Kouji-kun? La luna colgaba en lo alto del cielo oscuro, proyectando un brillo etéreo sobre la isla desierta. Los únicos sonidos eran el rítmico romper de las olas contra la orilla y el lejano ulular de un búho. Las sombras danzaban entre los árboles, ocultando secretos y susurros de conspiración. Encontré a Kaneda-san sentado solo en un tronco caído cerca del borde del bosque, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Parecía completamente perdido en sus pensamientos, ajeno a la actividad que se arremolinaba a su alrededor. Vacilante, me acerqué a él, mi corazón latía con determinación. La oscuridad pareció amplificar el significado de este momento, arrojándolo bajo una luz cruda y dramática. Kaneda-san, comencé suavemente, mi voz apenas audible por encima del suave murmullo del viento. Levantó la vista, sorprendido, con los ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Shiina-san. Tartamudeó, su voz tranquila en un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Pareces preocupado, observé, mi voz suave pero firme. ¿Qué ocurre? Ayano Kouji-kun cuenta conmigo. Kaneda-san, comencé suavemente, mi voz apenas audible por encima del suave murmullo del viento. Levantó la vista, sorprendido, con los ojos muy abiertos con una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. Shiina-san. Tartamudeó, su voz tranquila en un susurro. ¿Qué estás haciendo aquí? Pareces preocupado, observé, mi voz suave pero firme. ¿Qué ocurre? Nada, su voz se apagó. Desvió la mirada hacia un lado como si estuviera tratando de apartar la mirada de sus problemas. No pasó nada. ¿Estás seguro? No te ves muy bien, comenté. Sus ojos, generalmente brillantes y alerta, estaban muy abiertos con una mirada perseguida, moviéndose nerviosamente por la playa como si buscara una ruta de escape. Un profundo surco se dibujó entre sus cejas y se mordió el labio inferior. Su expresión temida delató las fuertes palabras que apenas escaparon de su boca. Sí. No pasó nada. Dijo una vez más como si intentara convencerse a sí mismo. Me senté a su lado. El silencio nos pasó a los dos, con una ocasional brisa nocturna que soplaba. Las olas del océano chocaban unas contra otras, y mientras miraba el rostro de Kaneda-san, estaba claro que todo se estrellaba dentro de él también. ¿Por qué estás aquí, Shiina-san? Decidió perforar el silencio, con un murmullo bajo, apenas audible para mis oídos. Te vi sola. A veces es agradable estar solo, pero no siempre. Le dije, mirando hacia la luna brillante sobre nosotros. Todo lo que quiero ahora es estar solo. Dijo desafiante, pero el tono quebrado en su voz traicionó toda confianza. Cuando la gente desea estar sola, con esa expresión en su rostro, es cuando más necesitan que alguien esté a su lado. Tal vez esto fue una confianza ciega, la confianza que tengo en Ayano Kouji-kun. Pero sabía especialmente lo que se sentía estar solo, ser incomprendido, llevar el peso de 1000 libros sobre la espalda. Ayano Kouji-kun, a pesar de su naturaleza reservada, me ha mostrado una amabilidad que no había conocido antes. La bondad de estar ahí, a mi lado. Me ha mostrado un mundo más allá de los límites de mis libros, un mundo donde la risa y la conexión no eran solo construcciones ficticias. A pesar de todo lo que ha hecho, no lo ha traicionado. No me ha dejado en paz. No te preguntaré qué pasó, Kaneda-san. Simplemente estaré aquí, a tu lado. Concluí. Se quedó allí sentado, sin palabras. Después de todo, ¿cómo podría rechazar eso? El silencio se prolongó, roto solo por el rítmico choque de las olas. Vi la luna ascender más alto en el cielo, su luz plateada arrojaba un brillo etéreo sobre el océano inquieto.
Respiré hondo y ordené mis pensamientos. Kaneda-san, comencé suavemente, mi voz llena de empatía. ¿Sería útil dejar de pensar en otras cosas? A veces, hablar de otra cosa puede hacer que el peso sea un poco más ligero. No hubo palabras que escaparon de su boca, solo el silencio continuo y las olas del mar. Sin embargo, a pesar de que no hubo palabras, asintió levemente. Eso pensé, dije suavemente, con una pequeña sonrisa en mis labios. ¿Escuchaste lo que pasó con Ayano Kouji-kun? Hay un rumor de que estuvo involucrado en algún tipo de incidente con un estudiante de la clase B. Kaneda se estremeció como si lo hubieran golpeado. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, se cerraron en puños y su mirada se dirigió hacia las agitadas olas, incapaz de mirarme a los ojos. Fue una mentira. No hubo ningún rumor, o al menos ninguno que hubiera llegado a la clase C. Ayano Kouji-kun simplemente me contó todo. Kaneda-san se estaba desmoronando ante mis ojos y lo había empujado al borde. No quería hacer esto. Pero tenía que hacerlo. Para Ayano Kouji-kun. Él era el único que realmente me había visto, el único que me había hecho sentir que pertenecía a este mundo. Para protegerlo, me convertiría en lo que necesitaba ser, incluso si eso significaba sacrificar una parte de mi propia inocencia. Pero me sorprende, es tan diferente a él. Comenté, poniendo un dedo en mis labios. Kaneda-san asintió levemente una vez más. Sí. Un solo susurro escapó de su boca. Estoy seguro de que no fue él. No el Ayano Kouji-kun que conozco. ¿Quién es el Ayano Kouji-kun que conozco? Pero, estoy seguro de que todo se aclarará y que eventualmente se encontrará al verdadero perpetrador. La expresión facial de Kaneda-san se volvió más distorsionada. Los músculos de su mandíbula se tensaron, haciendo que sus labios formaran una mueca, y un rubor carmesí subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso, mientras la vergüenza de sus acciones ardía dentro de él. Un tic nervioso se desarrolló debajo de su ojo izquierdo, el tic involuntario delataba la agitación interna que intentaba desesperadamente ocultar. Entonces, finalmente habló. Con un suspiro entrecortado, murmuró 3 palabras. Y yo, también estoy sorprendido. Sí, escuché que, el estudiante de la clase B recibió muchas heridas, que se rompió la pierna y tiene una conmoción cerebral, suena mal, ¿sabes? En ese momento, como una represa al estallar, las palabras que pronunció fueron fuertes, duras y, sobre todo, teñidas de cruda emoción. Es solo que todo esto es un desastre. ¿Por qué la gente sale lastimada cuando se suponía que nadie saldría lastimado? ¿Se suponía que nadie saldría herido? Repetí sus palabras. Kaneda-san se llevó las manos a la boca, dándose cuenta de que la verdad logró escapar de su interior. Yo no dije eso, susurró. Pareces saber más de lo que dejas ver, ¿qué pasó ahí fuera? Kaneda-san se congeló, sus ojos se abrieron de par en par por el pánico. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Una capa de sudor brillaba en su frente y sus manos temblaban mientras se aferraba al borde del tronco. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de tensión tácita. Una sola lágrima escapó del rabillo del ojo de Kaneda-san, trazando un camino por su mejilla. Entonces, la presa se rompió. Fue Ryuen-san. Kaneda-san soltó, su voz quebrada por la desesperación. Él me dijo que lo hiciera, dijo que Ayano Kouji se daría cuenta, que nadie saldría lastimado, pero yo, no pensé, no es mi culpa. No respondí. No pude responder. ¿Qué palabras podría ofrecerle? ¿Para decirle que lo perdono? ¿Para decirle que no es su culpa? ¿Que todo va a estar bien? Una opresión me oprimió el pecho y una oleada de náuseas subió a mi garganta. ¿No es tu culpa? Las palabras resonaron en mi mente. Estaba atrapado en una soledad que solo él podía sentir en ese momento. La duda agobiante y la vergüenza de todo su ser. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero por favor, no le cuentes a nadie sobre esto. Ryuen-san, él no dudaría en castigarme si se enterara de que había hablado contigo. En ese momento, mi voz se cortó. No por Kaneda-san. No por Ayano Kouji-kun. Ya veo. Así que tenía razón después de todo. El hombre afirmó. Kaneda-san y yo nos giramos simultáneamente hacia la voz detrás de nosotros. Era una figura desconocida para mí. Tenía cabello y ojos oscuros que combinaban con su apariencia fría. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuánto hiciste? La voz de Kaneda-san se apagó cuando su mirada se dirigió hacia las manos del hombre. En sus manos había una cámara azul que nos apuntaba directamente. Los ojos de Kaneda-san se abrieron cuando su mirada se posó en él. Mierda, estabas grabando todo.
Kaneda-san entró en pánico, sus manos se agitaron, intentando alcanzar la cámara. El hombre sostuvo la cámara en alto y evitó que Kaneda-san la agarrara. Interesante. No estoy muy seguro de entender todo, pero parece que estás en una situación bastante complicada. Una que involucra a Ryuen como la verdadera causa de todo. El hombre se rió secamente. No entiendo, ¿quién eres? Decidí hablar. He estado en tu clase durante meses y ni siquiera reconoces mi cara. El hombre suspiró, ligeramente decepcionado. Lo siento, me incliné levemente mientras me disculpaba por mi desorden. Incluso después de meses, todavía no podía recordar los nombres y las caras de todos. Soy Tokito. Tokito Iora, clase 1, C. Aunque quién soy no importa, lo que importa es lo que voy a hacer. ¿Tú, qué vas a hacer con ese video? Kaneda-san le preguntó. Esto es lo que vamos a hacer. Desafortunadamente, este video probablemente no sea evidencia suficiente para deshacernos de Ryuen. Sin embargo, voy a conservar este video y tú me contarás todo lo que sabes sobre Ryuen. Respondió Tokito-san. ¿Por qué debería hacer eso? Ryuen-san me mataría. Exclamó Kaneda. Porque esto es suficiente para que te expulsen. No entiendo la situación del todo, pero esto es lo que sí sé. Tienes miedo. Ryuen te hizo tender una trampa, alguien resultó herido y, de alguna manera, atraparon a Ayano-Kouji. En la mezcla. Tokito-san salió de la hierba y se dirigió a la arena en la que estábamos. Su mirada recorrió tanto a Kaneda-san, que estaba temblando, como a mí. Su expresión era resuelta, su voz firme, traicionando una nueva determinación. Nosotros tres, continuó, con palabras mesuradas y deliberadas, somos bastante débiles. Ninguno de ustedes pudo hacer nada contra Ryuen. Yo no pude hacer nada hasta ahora. Sin embargo, eso fue solo porque estaba solo. Tokito-san hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba la vasta extensión del océano. Los métodos de Ryuen son efectivos, se lo reconozco. Pero son imprudentes y lastiman a la gente. Tiene que haber una manera mejor, una manera de ganar sin recurrir a la violencia y el miedo. Se volvió hacia nosotros, su mirada intensa. Lo he estado observando, esperando el momento adecuado para desafiar su liderazgo. Pero yo, no puedo hacerlo solo. Necesitamos trabajar juntos, para construir una fuerza lo suficientemente fuerte como para oponerse a él. Para crear una clase C que no depende del miedo y la intimidación para tener éxito. Kaneda-san, que había estado escuchando atentamente, dejó escapar una risa amarga. ¿Qué te hace pensar que quiero ser controlado por ti? Lo desafió, su voz mezclada con una mezcla de amargura y resignación. Tokito-san frunció el ceño, desconcertado por la respuesta de Kaneda-san. ¿Controlado? Te estoy ofreciendo la oportunidad de contraatacar, de defender lo que es correcto, ¿bien? Kaneda-san lo interrumpió, alzando la voz con frustración. De cualquier manera, solo soy un peón en el juego de otra persona. Ryuen me usa para su trabajo sucio, y ahora tú quieres usarme para derrotarlo. ¿Cuál es la diferencia? Hizo un gesto hacia la cámara en la mano de Tokito-san. ¿Crees que esto te da poder sobre mí? ¿Crees que te seguiré ciegamente solo porque tienes esta grabación? Esta influencia que tienes, es temporal. El examen termina, devolvemos la cámara, ¿y luego qué? La expresión de Tokito-san permaneció sin cambios. Bajó un poco la cámara y la giró en sus manos como si sopesara su significado. Ya veremos, murmuró, su voz baja y firme, su mirada se encontró con la de Kaneda-san con una intensidad que envió un escalofrío por mi espalda. Kaneda-san se estremeció, su bravuconería flaqueó momentáneamente cuando se encontró con la mirada fija de Tokito-san. La lucha pareció agotarse, dejando tras de sí una cansada resignación. Se pasó una mano por el cabello y sus hombros se hundieron bajo el peso de la culpa y la desesperación. ¿Cuál es el punto? Murmuró, su voz apenas un susurro, su mirada flotando hacia el horizonte distante. Toda esta escuela, es solo un juego. Un juego cruel y retorcido en el que al final todos salen heridos. Tokito-san observó a Kaneda-san por un momento, su expresión llena de decepción. Luego, dirigió su atención hacia mí y su mirada se suavizó ligeramente. ¿Y tú, Shina? Preguntó, su voz ahora más tranquila, casi gentil. ¿Crees que este es un juego en el que todos tienen que salir lastimados? Mi corazón latía contra mi pecho. Tokito-san tiene razón. Los métodos de Ryuen-kun son imprudentes. Él lastima a la gente. Él lo metió en esto.
Pero desafiarlo, ¿y si resulta contraproducente? ¿Qué pasa si eso pone a Yanokouji-kun en aún más peligro? Yo, comencé, mi voz temblaba ligeramente, no lo sé. Solo piénsalo por ahora, Kaneda, dijo Tokito-san, retirando su mano. No hay necesidad de apresurarse a tomar una decisión. Suspiró, mirando la figura de Kaneda-san que se alejaba. Parece que esta grabación por sí sola no será suficiente para convencerlo. Es una pena, pero tal vez, con el tiempo, entre en razón. Se volvió hacia mí con expresión seria. Shiina, dijo, en voz baja y seria, necesito tu ayuda. Pudiste traer a Kaneda aquí para revelar una parte de la verdad. ¿Te unirás a mí? Tokito-san, comencé, entiendo tus intenciones. Pero, Ryuen-kun sigue siendo increíblemente inteligente. ¿Y si sus métodos pueden lograr la victoria para nuestra clase? Dudé, luchando con el conflicto dentro de mí. Los ojos de Ayanokouji-kun llenos de miseria aparecieron en mi mente. Pero si esos métodos implican herir a la gente, entonces no creo que valga la pena. Los ojos de Tokito-san se abrieron ligeramente. Estoy de acuerdo, dijo con voz firme. No podemos lograr una verdadera victoria si se produce a costa del bienestar de nuestros compañeros de clase. Necesito algo de tiempo para pensar, admití, mi mirada cayó a la arena. Pero, después del examen, te daré mi respuesta. Tokito-san asintió, con expresión comprensiva. Eso es justo. Puedo esperar hasta entonces. Miró hacia el cielo oscuro, con un brillo decidido en sus ojos. Encontraré una manera de cambiar las cosas, Shiina. Con un último asentimiento, Tokito-san se giró y se alejó, su silueta desapareciendo en el crepúsculo. Lo vi irse, con un nudo de inquietud apretándose en mi estómago. Sus palabras sobre cambiar las cosas resonaron en una parte de mí que anhelaba algo mejor, una clase C donde el miedo y la manipulación no fueran los únicos caminos hacia el éxito. Pero el miedo, la incertidumbre, el peso de las posibles consecuencias, me detuvieron. Me quedé allí durante un largo momento, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla era un recordatorio constante de las turbulentas emociones que se arremolinaban dentro de mí. Entonces, una voz, aguda y acusadora, rompió el silencio. Bueno. Mira a quién tenemos aquí, susurrando cosas dulces con Tokito-kun. Me giré y vi a Manabe-san caminando hacia mí, con una mueca de desprecio en sus labios. Sus ojos, generalmente brillantes y coquetos, estaban entrecerrados con una mirada venenosa, fijos en mí con una intensidad similar a un láser. Dos de sus amigas la seguían, con expresiones de diversión y aprensión. ¿Qué estabas haciendo con Tokito-kun, Shiina? Preguntó, su voz llena de sospecha. No me digas que estás intentando robar a otro de los chicos guapos de la clase. Fue solo una conversación, murmuré, mi mirada cayó a la arena. Ya podía sentir la familiar ola de ansiedad invadiéndome, la necesidad de retroceder hacia las sombras, de desaparecer entre las reconfortantes páginas de un libro. ¿Solo una conversación? Manabe-san se burló, su voz llena de desdén. No te hagas el tonto. Prácticamente estabas aferrándote a él. Te vi, Shiina. Siempre acechando a los chicos que crees que son atractivos. Primero a Yanokouji-kun, ahora Tokito-kun. ¿Qué pasa? ¿Estás tan desesperado por llamar la atención? Sus amigas se rieron nerviosamente, pero Manabe-san apenas estaba comenzando. Su voz se elevó, aguda y cortante, como fragmentos de vidrio. ¿Sabes? Es patético, Shiina. Eres patética. Una pequeña y espeluznante solitaria que siempre esconde su rostro en sus libros. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí, actuar como toda inocente y actuar como una pequeña zorra? Piénsalo de nuevo. Una de sus amigas, una chica con gafas y el pelo recogido en un moño, puso una mano en el brazo de Manabe. Manabe-san, tal vez eso sea demasiado. Manabe-san se encogió de hombros ante el toque de su amiga, su mirada ardía en mí. No me digas qué hacer, Rika-chan. Este bicho raro necesita aprender cuál es su lugar. Es una vergüenza para nuestra clase. Siempre se esconde en un rincón, leyendo sus estúpidos libros. ¿Y viste la forma en que estaba hablando con Kaneda? Manabe continuó, su voz temblaba de rabia. Como si estuviera tratando de intimidarlo o algo así. Fue asqueroso. Como tú, Shiina. Asqueroso. Mi visión se volvió borrosa, su rostro se derritió en un remolino de tinta. Parpadeé, tratando de reenfocarme, pero la imagen permaneció distorsionada, sus rasgos perdieron su definición, sus palabras resonaron en una cámara vacía de mi mente. Eres una vergüenza, Shiina-san. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico.
se hundieron profundamente, perforando el frágil caparazón que había construido a mi alrededor, despertando un dolor que durante mucho tiempo había tratado de ignorar. ¿Quién? Una sola palabra escapó de mis labios. Se me cortó la respiración y un sollozo quedó atrapado en mi garganta. Sus palabras quedaron atrapadas en un borde irregular de la memoria, lo que obligó a mi mente a retroceder las páginas, a un capítulo que intenté arrancar, una historia que intenté olvidar.